buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de Top Doctors Latam. Les habla Jocelyn Gómez y en este episodio hablaremos acerca de la depresión. Para abordar este tema, tenemos el gusto de contar con la presencia de la psicóloga Claudia Rico, quien es especialista en psicología clínica y coaching. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo se encuentra hoy? Buenas tardes. Muy bien, afortunadamente. Muchas gracias. Qué bueno, qué gusto tenerla hoy aquí. Y bueno, les recuerdo que si quieren agendar una cita con la psicóloga Rico, pueden ingresar a su perfil en topdoctors.com.co. Perfecto, doctora. Para empezar, me gustaría preguntarle sobre pues este tema que se ha vuelto tendencia, ¿no? En sus propias palabras, ¿cómo definiría usted qué es la depresión? Y también preguntarle si es que existen diferentes tipos y cómo se pueden distinguir. Claro, mira, la depresión es un trastorno emocional em, que está acompañada de tristeza, anedonia, bajo estado de ánimo, decaimiento, desesperanza, negatividad, pesimismo. Usualmente esto es la consecuencia de situaciones experimentadas por la persona en el pasado, en donde casi siempre hay muchos sentimientos de arrepentimiento, de culpa, de no haber hecho las cosas bien o creer que no se hicieron bien. Entonces aparece también una autocrítica fuerte, lo cual genera esa condición o ese estado de ánimo. Hay depresiones mayores, yo la digo así, mayor, media, leve. Las depresiones mayores, digamos, son las que duran largo tiempo y están asociadas a una pérdida de la motivación por el trabajo, por la parte académica, social, donde la persona está todo el tiempo, quiere estar encerrada, no salir, no se levanta, no se quiere bañar, no se toma los medicamentos, casi que hay una pérdida absoluta como en la perspectiva de la vida. Entonces, a eso le llamamos una depresión mayor. Hay otras depresiones que son suscitadas por situaciones de índole emocional, digamos, crisis laborales, crisis emocionales, situaciones con los hijos. Esas depresiones van acompañadas como de esos problemas del día a día que no son tan fuertes ni tan intensas, no requieren un tipo de intervención y de tratamiento como una depresión mayor y o de más fácil manejo terapéutico desde la parte de la psicología. Inclusive este tipo de depresión se puede manejar sin fármacos, sin terapia, digamos, médica. El tipo de depresión mayor tiene que ser manejada por psiquiatría, con fármacos. Perfecto. ¿Y qué tan difícil es diagnosticarlo? Porque, por ejemplo, últimamente pues vemos que es muy común a veces decir, ay, me siento deprimido, ¿no? Estoy deprimido. Pero, ¿cómo podemos diferenciar una tristeza normal, por así decirlo, a un problema ya más grave que sería la depresión? El diagnóstico se hace en la duración de la sintomatología y en la intensidad de los síntomas. Eso es lo que diferencia un estado depresivo un trastorno depresivo, perdón, de un estado de tristeza, ¿sí? Entonces, yo puedo hoy levantarme y sentirme triste porque me cancelaron una cita, o porque mi economía no fluyó de la mejor manera, o porque tuve un disgusto con mi relación de pareja o con mis hijos, o porque perdí de pronto una oportunidad laboral, entonces es un estado de tristeza, entonces simplemente situacional y fácilmente hay un proceso de recuperación de la situación cuando yo logré solventar las situaciones que les mencioné anteriormente. Entonces esos simplemente son estados situacionales, transitorios, pasajeros, que a través de una actitud positiva, optimista y resiliente, la persona logra asimilar y no se considera un estado depresivo. Lo que pasa es que la gente lo llama estoy deprimido, es que hoy tengo la depre, pero realmente no es tanto. Son estados de tristeza. El estado de depresión se caracteriza por el tiempo de duración de los síntomas.
los síntomas que le mencioné anteriormente, ¿cuánto tiempo? Cuando hay una duración mínimo de 3 a 6 meses, ¿sí? Y cuando la intensidad de los síntomas que les mencioné, o sea, realmente son bastante intensos, con una tendencia al casi que deterioro físico, emocional, aislamiento, anedonia y una desesperanza frente a la vida y una falta de visión de futuro, que es lo que caracteriza mucho la depresión. ¿La depresión puede darse en cualquier etapa de la vida o solo hay tal vez un rango de edad específico? En cualquier etapa de la vida podemos tener una depresión. Los niños pueden desencadenar una depresión. Lo que pasa es que en los niños la depresión no se detecta como se detecta en un adolescente o se detecta en un adulto. Los adolescentes tienen estados deprimidos que a veces los papás no logran ver y entonces ellos lo llaman como rebeldía, crisis adolescencial, crisis generacional, pero sí tienen efectivamente crisis y episodios depresivos. Encontramos adolescentes que se aíslan, que no quieren socializar, que no tienen motivación para estudiar, que tienen baja autoestima, inseguridad, y entonces lo confundimos con una crisis generacional y ellos pueden estar incubando una depresión. Por eso es que a veces encontramos adolescentes que de golpe hasta pueden querer atentar contra su vida, pero era porque no habíamos detectado que de base venía una depresión. Los adultos desarrollan depresión, los adultos mayores desarrollan depresión. En cualquier etapa de la vida se puede desarrollar o desencadenar una depresión. Perfecto, entonces podríamos decir que no es discriminante, ¿no? Que a cualquier edad podemos tener depresión, Total. hay que estar alertas a las señales. ¿Cuáles serían las principales señales de alerta? Yo pienso que no podemos subestimar los síntomas de la depresión. Los pacientes suelen decir esto, yo soy capaz, yo lo puedo manejar, yo no voy al psicólogo o al psiquiatra porque yo no voy a hacer que nadie me ayude a resolver los problemas que yo no tengo que resolver, porque pensamos no, que somos omnipotentes, digámoslo así, y que somos tan autosuficientes como para poder resolver lo que nos pasa. Válido si yo tengo un estado depresivo leve o un estado de tristeza donde yo a los 2, 3 días o a los 4, 5 días lo solventé, lo manejé y me recuperé, pues obviamente eso es maravilloso y nos da la confianza de que somos capaces de recuperar ese estado de ánimo transitorio y situacional. Pero no puedo subestimar los síntomas que se los mencioné anteriormente, que es anedonia, tristeza, melancolía, pesimismo, angustia, ansiedad, intranquilidad, tendencia al aislamiento, descuido por mi parte física, etcétera. Cuando yo tengo esos síntomas, eso significa que tengo que buscar una red de apoyo familiar, porque es otra cosa que es importante. Tengo que contarle a mi familia que estoy mal, que estoy deprimido, contarle a mis padres, a mi pareja, a mis hijos. Segundo, buscar un terapeuta, psicólogo y o psiquiatra, y son estos profesionales los que van a determinar el grado de depresión, si se requiere solamente intervención psicológica o un tratamiento que llamamos combinado mixto, que es con medicina, fármacos y terapia al mismo tiempo, que es un tratamiento mixto. Eh, el tratamiento que conlleva medicinas, ¿cuáles son las más comunes y qué efectos, digamos, secundarios podría tener? Porque creo que esto a muchos pacientes que tienen depresión es lo que más miedo les da, ¿no? Los efectos tal vez que puede tener al comenzar a usar los medicamentos. La verdad, yo no voy a hablar mucho de la parte de los fármacos porque mi competencia es psicológica y no de la farmacología, y se lo dejo mejor a los médicos, a los psiquiatras, pero realmente a veces es necesario que los pacientes tomen fármacos y hay unas drogas específicas para ellos y el psiquiatra, dependiendo de la intensidad de los síntomas, de las características de la sintomatología, van a mandar ansiolíticos o antidepresivos o inclusive para el insomnio también, pero eso es dependiendo de la presencia de la sintomatología. Entonces, no voy a referirme a ese tema porque pienso que es una competencia a nivel de los psiquiatras. Simplemente los psicólogos avalamos un tratamiento combinado o mixto cuando el paciente muestra una sintomatología donde vemos que el paciente puede tener un riesgo fuerte de afectación de su condición física, digamos, o emocional por el deterioro
físico que pueda tener, entonces simplemente apoyamos y motivamos al paciente para que también utilice la parte de los fármacos. Existen pacientes que realmente no quieren ir al psiquiatra porque no quieren tomar medicina, entonces se le dice al paciente que hacer un tratamiento psicológico puede ser muy efectivo, pero que cuando es una depresión mayor, el tratamiento puede ser un poco más lento, ¿sí? Si no se toma la parte de la medicación o si se combina el tratamiento. Cuando es una depresión, digamos, media o leve, pues el paciente va a evolucionar fácilmente con la psicoterapia. Perfecto. Muy bien, ahora que usted me dice que obviamente se enfoca en la terapia psicológica, ¿cómo personaliza los tratamientos de acuerdo al grado de depresión que tenga un paciente? ¿Cuál es su enfoque terapéutico? El enfoque terapéutico que yo manejo es un enfoque sistémico, humanista. A cada paciente se le adecua y se le programa un plan terapéutico diferente por las condiciones de vida, estilos de pensamiento, sintomatología, se le adecua un plan de tratamiento diferente, ¿cierto? Entonces, usualmente se le dice al paciente que debe asistir a una consulta inicialmente de forma regular y en la medida que se va trabajando en la disminución de la sintomatología, pero también en el origen de lo que ocasionó el trastorno depresivo, porque el tema no es disminuir los síntomas, sino mirar qué es lo que está ocasionando la depresión. Porque cuando yo como terapeuta me enfoco a disminuir la sintomatología sin trabajar en esto que ya les mencioné, pues el paciente va a tener depresiones recurrentes. O sea, que se va a sentir muy bien, va a salir feliz de la terapia, muy contento, pero a los 3 meses se va el paciente, a los 3 meses vuelve a venir el paciente nuevamente con otra depresión y así sucesivamente tenemos pacientes que recorren psicólogos, recorren terapeutas, recorren psiquiatras, porque solamente trabajan la sintomatología. Los psicólogos tenemos que trabajar en el origen de la depresión. Entonces, aquí hacemos la combinación de que cuando el terapeuta, perdón, el paciente está tomando fármacos, entonces es para que la medicina ayude a disminuir la sintomatología, pero el proceso terapéutico ayuda a identificar el origen del problema, porque identificando las causas del origen, pues ya estamos garantizando que el paciente no tenga depresiones recurrentes y también ayudando a que la sintomatología sea menos recurrente y menos intensa y el paciente pueda solventar fácilmente estados de recaída que después de un proceso de intervención serán leves, ¿sí? Y podrán ser mejor manejadas por el no terapeuta, la familia o sin intervenciones psicológicas tan largas. Claro, es un manejo más completo, ¿no? No Claro, solamente curamos los síntomas, digamos, superficialmente, sino que vamos a las causas. Y usted claro. mencionaba mucho de esta red de apoyo, de que es importante tener informados a los familiares, a los amigos sobre este estado. Y quería preguntarle, si tenemos un familiar que sabemos que tiene depresión, ¿de qué manera lo podemos apoyar? Pues habría que convencerlo y motivarlo y acompañarlo. Pienso que son dos cosas, no mandarlo solo. A veces muchos pacientes se sienten aislados, solos, tristes, porque realmente a veces no quieren preocupar a su familia, no quieren contarles para que no se involucren, para que no opinen o para que evitar más preocupaciones y más problemas. Pero realmente ayuda mucho cuando yo tengo la posibilidad de confiar, ¿sí? Y lo otro es que si ya me han brindado la confianza, pues tengo que motivar al paciente, decirle, perdón, a mi familia para acompañarlo en el proceso y solamente de ayudarle, pedir la primera consulta, acompañarlo por lo menos a la primera consulta, pues ya es muy importante, porque también es cierto que el paciente tiene que hacerse responsable de la sintomatología y responsable de la intervención. La familia, o sea, apoya el proceso, pero no es responsable de que el paciente haga el proceso terapéutico, porque el directamente responsable es el paciente. Entonces hay un apoyo, digamos, que es externo, emocional, afectivo, pero el paciente es el único responsable de su proceso de intervención, porque encontramos que a veces en pacientes como que necesitan una ganancia secundaria, la depresión es una ganancia secundaria, y entonces cuando la familia apoya, acompaña, entonces el paciente de golpe se puede sentir mejor. Entonces, si la familia no apoya, el paciente se vuelve a deprimir. Entonces, encontramos que hay situaciones de índole familiar que están generando también la sintomatología. Entonces, habría que mirar y ampliar como la visión panorámica
y hacer un análisis sistémico de qué orden está siendo la causa de la sintomatología depresiva. Perfecto. Estaba pensando también, por ejemplo, una persona con depresión, es necesario también informarlo en el trabajo, pensando que la depresión puede llegar a incapacitar de alguna manera a la persona. Dependiendo del grado de depresión, puede llegar a incapacitar y dependiendo del grado de depresión se incapacita al paciente, pero eso es dependiendo del tipo de sintomatología. Los pacientes depresivos pues que son laboralmente activos, algunos no lo comunican. Eso queda a criterio del paciente. Perfecto. Y Porque si lo dicen, podrían ser estigmatizados y entonces, vuelvo y repito, es a criterio del paciente. dependiendo, ¿no? También de la confianza que tenga. Sí, exactamente, exactamente. Perfecto. Y sobre los procesos, ¿cómo podemos saber eh, cómo va avanzando un paciente? ¿De qué manera podemos saber si le está sirviendo la terapia, si está haciendo cambios, si está mejorando? Los largos, Obviamente, los cambios se pueden ver a corto plazo, a largo plazo, o cómo se evalúan. cuando el paciente es colaborador y se hace responsable y toma conciencia de la sintomatología, ¿cierto? Obviamente los cambios se van viendo rápidamente, porque siempre y cuando el paciente sea colaborador, cuando el paciente no se hace responsable, encontramos tipos de pacientes. Pacientes que asisten a terapia, digamos que los llamamos los pacientes visitantes de la terapia, pero que expresan, pero son ajenos a hacerse responsables de la sintomatología y a trabajar en sus procesos de recuperación más rápido. Hay otros pacientes que no son los visitantes, sino que son como los que trabajan activamente, o sea, se involucran y participan activamente del proceso y entonces asumen el reto de su proceso de una forma positiva, proactiva. Entonces, estos pacientes, pues obviamente entre cita y cita se va evaluando cómo ha estado la sintomatología y vamos viendo cambios rápidamente, pero eso depende de la colaboración del paciente. Claro, hay que hacerse responsables de uno mismo, ¿no? Yo creo Total. que eso también es una, pues, parte muy difícil, ¿no? Es Sí, fácil. hay pacientes visitantes, pero con cero toma de conciencia de la sintomatología. Hay pacientes que cumplen el requisito de venir y uno se da cuenta que son los visitantes, pero que realmente no están asumiendo realmente. O sea, es muy distinto cuando yo digo, tengo una depresión y quiero cambiar, ¿sí? A realmente hacer el cambio. Muchos lo dicen, pero otros no avanzan y van a la acción de cambiarlo, ¿sí? Y no hacen mucho, porque de alguna manera casi que su ser se alimenta con su condición depresiva y tienen ganancias secundarias en su contexto familiar por ser depresivos. Entonces, esos son los visitantes, en cambio, los que se involucran son los que realmente quieren hacer. Podríamos decir que los que son visitantes se llegan como a victimizar, tal vez. Eh, También podemos decir que hay mucha condición de victimización en este grupo de pacientes. ¿Y de qué manera usted motiva a esos pacientes que son visitantes a invitarlos a que sean colaborativos, a que sean activos, a que tomen la responsabilidad? ¿Es fácil o cómo asume usted ese desafío? Los psicólogos nos damos cuenta, los terapeutas, cuando llevamos mucha experiencia, nos damos cuenta en qué posición está el paciente y cuál es el grado de compromiso que tiene por su proceso de tratamiento y recuperación. Entonces, a través de la segunda o tercera cita, no esperamos que en la segunda, pero después de una tercera o cuarta cita, cuando vemos que no hay ninguna mejoría, ni hay ninguna aceptación de las recomendaciones o tareas asignadas, pues hacemos un ejercicio, digamos, de reflexión y o de confrontación con el paciente con respecto a los retos que él tiene, con respecto a su proceso de mejoría y de cambio que quiere tener. Y se le muestra en lo que ha avanzado o lo que no ha avanzado, lo que le falta, y mirar si se hace un nuevo encuadre con el paciente y tener unas nuevas metas, porque hay que evaluar, porque no ha logrado las metas, porque no ha cambiado, cuál ha sido la dificultad, y se replantean las metas, ¿sí? A ver cómo esto lo lleva a realmente motivarse
para hacer el cambio o el compromiso que necesita en su proceso de recuperación. Muy bien. Como última pregunta, me gustaría ahondar un poco sobre algunos mitos de la depresión, ¿no? Se cree, por ejemplo, que la depresión se cura con fuerza de voluntad, que solo se necesita echarle ganas y tener una actitud positiva y estar motivado. ¿Qué tan cierto es esto? Eh, ¿Y qué tan verdadero es? Claro, existen muchos mitos, que los que están depresivos están locos, O que que buscan atención, tal efectivamente, vez, ¿no? que, bueno, existen muchos mitos, eso depende mucho de la cultura, pero realmente uno trabaja, hay una parte de la psicoterapia donde uno trabaja esas expectativas con respecto, perdón, esas creencias con respecto a la depresión y esas expectativas con respecto al proceso de intervención. Y hay una parte de la terapia que es psicoeducación, que todos los terapeutas tenemos que hacer, porque el paciente tiene que estar informado sobre qué es el trastorno que el paciente tiene, qué es y cuál es el proceso de intervención y cuáles son los plazos también en su proceso de recuperación. Entonces, eso se habla, se llama psicoeducación, que es revisar ideas irracionales, creencias y corregirlas o ayudárselas a corregir al paciente. Y realmente, pues, con la clarificación, el paciente, pues, obviamente ayuda a desmitificar y eso ayuda a entender y a que el paciente tome una actitud de mayor compromiso y responsabilidad por su propia intervención en el tratamiento. Perfecto. ¿Hay algo más que le gustaría agregar? ¿Algo, alguna invitación que quisiera hacerle a los pacientes para que se animen a ir a terapia? Yo pienso que todos los seres humanos en algún momento en la vida nos hemos deprimido, hemos tenido algún grado de depresión, leve, moderada, mayor, por cualquier circunstancia de la vida, cualquier circunstancia, no estamos mal ni locos porque nos hayamos deprimido. Lo más importante es tomar conciencia y aceptar que necesitamos ayuda, que existen profesionales de la salud que nos pueden ayudar, que si yo tomo conciencia y quiero mejorar, y quiero propender por mi salud mental, física, por sentirme una persona proactiva, dinámica, activa en todos los aspectos y feliz, pues voy a buscar la ayuda de un profesional idóneo que me ayude a solventar la situación, llámese crisis o estado por el que esté pasando. Entonces, animémonos a buscar ayuda. Tal vez en esta, cuando tenemos estado de conciencia, tal vez los tratamientos van a ser mucho más cortos que cuando realmente nos resistimos a buscar la ayuda. Entonces, estar en este estado nos va a ayudar a evolucionar más rápido, los tratamientos van a ser más efectivos, van a ser más rápidos y va a evitar la, las, la repetición de este tipo de trastornos. ¿Vale? Perfecto, pues solo queda recordarles a la audiencia que está bien pedir ayuda y sobre todo que si se sienten identificados con algunos de los síntomas o señales de alerta que nos comentó la psicóloga, pues que acudan con un profesional, sobre todo con un profesional para que tengan una atención de calidad. Pues muchas Perfecto. gracias, psicóloga, por brindarnos esta información, por otorgarnos su tiempo y esta información pues es valiosísima para toda la audiencia. Y bueno, para Perfecto. finalizar, pues les recuerdo que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram, nos encuentran como Top Doctors Latam y con gusto los esperamos en el próximo episodio. Hasta luego. Gracias. Feliz tarde. Chao. Muchas gracias.